Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Independencia grita el pueblo americano, dice el himno de Colombia en la segunda estrofa, y esto resuena como un homenaje a quienes en diversas luchas, alzamientos, rebeliones y épicas batallas lograron aquello que se consideraba una necesidad para alcanzar la libertad. La 10ª estrofa del himno dice: «Mas no es completa gloria vencer en la batalla, que al brazo que combate lo anima la verdad. La independencia sola, el gran clamor no acalla, si el sol alumbra a todos, justicia es libertad». Hoy, 7 de agosto, Días de Radio quiere ofrecer notas para conocer, comprender, reinterpretar y analizar lo que ha ocurrido a partir de esas gestas independentistas. Empezamos con una nota del programa Cronografía del Canal 13, que trae un recuento de lo que ocurrió antes de esa batalla, que se conoce como el marco de acción que procuró la independencia de nuestra nación. Inicio de independencia. En Colombia, los taironas y los quimbayas fueron los mayores opositores de la invasión española. Hacia 1555 se registraron los primeros motines organizados por los indígenas, y como consecuencia de esta resistencia, solo hasta mediados del siglo XVI la Nueva Granada pudo considerarse colonizada. La colonia significó una pérdida no solamente de la libertad, sino también de la autonomía sobre el territorio. Solo 2 siglos después, la Gran Colombia se consideró independiente de España. Las rebeliones de los esclavos negros y la insurrección de los comuneros en 1781 se consideran la base de la independencia. ¿Sabe en qué año empieza la revolución de la Nueva Granada? 1940. No. No, No estoy segura. A mediados de 1812, la corona española sintió los primeros síntomas de rebelión, pero la Nueva Granada no era el único escenario donde la revolución comenzaba a gestarse. Los primeros fueron los habitantes de Norteamérica, que se rebelaron contra Gran Bretaña y dieron paso al nacimiento de los Estados Unidos. También en Europa, la Revolución Francesa comenzaba a germinar y con ella la filosofía de las luces. La expedición botánica fue diseminadora de las ideas de la Ilustración en Colombia. Napoleón tomó a España en el año de 1808. Y se toma España y deponen del poder a Fernando VII y se produce un vacío de poder en América. Los españoles, digamos, de alguna manera pasaron a un segundo plano, aunque seguían estando en el territorio y porque había una inestabilidad y una sensación pues, de que no había respaldo desde España por ese vacío de poder. Y entonces el poder estaba más en manos de los criollos, pero los criollos tampoco sabían qué hacer. Los defensores de la independencia comandaron la primera etapa de guerra que se dio entre 1810 y 1816. A lo largo de todo el territorio de la Nueva Granada, el pueblo comenzó a levantarse en armas dirigido por seguidores de Simón Bolívar. Varias regiones se declararon independientes y por entonces se dieron algunas de las batallas más importantes entre españoles y mestizos. En 1812 se peleó la batalla de Cúcuta, que sería crucial para la independencia de Venezuela. Simón Bolívar, al mando de 400 hombres, se enfrentó a un ejército de 800 españoles y aunque lo sobrepasaban en número, pudo librar los valles de Cúcuta. Un español encargado de la tarea de la reconquista del poder aquí. Y entonces es cuando llega Pablo Morillo a Cartagena a la tarea de reconquistar el territorio y lo primero que hacen es sitiar a Cartagena y aislar la ciudad para tratar de tomarla y recuperarla para los españoles. En 1813 se libró la Batalla de las Trincheras, en donde las fuerzas patriotas lucharon comandadas por Atanasio Girardot y Rafael Urdaneta contra casi 1.600 simpatizantes de la corona al mando de Domingo de Monteverde. En la costa caribe también se libraron batallas. En 1815 los españoles aislaron la región de Cartagena liderados por Pablo Morillo. Como en la mayoría de los asedios, la población civil fue la que más sufrió las consecuencias de la batalla, muriendo de inanición e infecciones.
Finalmente hubo necesidad de enfrentar a los españoles al sur del país y toda la zona de Popayán, de Pasto, y lo que ocurre es que Nariño conforma un ejército en 1813. Es el pleno periodo en que los criollos están peleando el poder por las disidencias que existen, pero los españoles siguen intentando recuperar el poder. Alcanzando la independencia en varios lugares del territorio, los simpatizantes de la libertad comenzaron a adquirir cada vez más poder. Sin embargo, en 1816, los españoles iniciaron un nuevo proceso al que llamaron la Reconquista, encabezado por el español Pablo Morillo, lo que ocasionó el resurgimiento de la oposición, esta vez en forma de conspiración. La Guerra de Independencia de Colombia estuvo seccionada en 6 batallas que tuvieron lugar en todo el territorio colombiano. La poetisa María Mercedes Carranza describió la patria primero con alegría y añoranza y luego nos muestra que esta es una figura estéril y abandonada en la que ha germinado la maldad y la tristeza, víctima de un saqueo constante. La patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas, o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana. Las risas son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos. Carne y ceniza se confunden en las caras. En las bocas, las palabras se revuelven con miedo. En esta casa, todos estamos enterrados vivos. La independencia de Colombia no puede reducirse a un solo acontecimiento, especialmente cuando en la historia quedaron plasmados 9 años de combates y batallas. Sin embargo, sí hay un hecho que marcó el proceso de independencia, la batalla del Puente de Boyacá. En esta nota de colombia.co, un repaso a esta gesta. El plan de romper un florero y armar un tierrero para luego dar el grito de la independencia había sido todo un éxito. Pero la corona española no se iba a quedar así. Cuando Napoleón fracasó en su campaña y Fernando VII recuperó el trono de España, lo primero que hizo fue enviar a Pablo Morillo y al virrey Juan de Sámano a reconquistar América. Mientras tanto, los criollos no se ponían de acuerdo en cómo organizar la primera república. Había realistas y patriotas, y a su vez los patriotas se dividían entre centralistas y federalistas, y en medio de esa discordia llegó el contraataque español. Durante la Reconquista murieron grandes personajes y los patriotas que sobrevivieron se fueron a resistir al Casanare, y también al mismo Casanare llegó Simón Bolívar. Su lucha por la independencia ya llevaba años. De hecho, él estaba en Londres en una misión diplomática cuando ocurrió el Grito de Independencia de 1810. Y fue en 1819 que unió fuerzas con Santander para liberar la Nueva Granada. Y sí, el 11 de junio, en medio del invierno y después de atravesar el vasto llano, Bolívar y Santander se reunieron en Tame, a orillas de la Cordillera Oriental. La idea era simple: formar un solo ejército patriota con más de 2.500 almas y atacar al poderoso ejército realista al mando del general José María Barreiro. El plan era lo complicado. Había que llegar al centro del país sin ser vistos. Y para ello, la única opción era una odisea: escalar la Cordillera Oriental hasta el páramo de Pisba a 3.500 metros de altura. Eso sí, antes de emprender el ascenso había que tomarse un puesto de vigilancia en las Termópilas de Paya, la primera victoria. Por supuesto, ni el ejército ni los caballos estaban acostumbrados a escalar montañas y muchos murieron en los peñascos. Pero el heroico plan funcionó y el 5 de julio la vanguardia patriota alcanzó el poblado de Socha. Por suerte no había realistas por ahí. En cambio, la gente de Tunja vino a recibirlos con comida, mantas, ropas y cuanto pudieron ofrecerles. Y después de un merecido descanso comenzaron las batallas. El 11 de julio a la salida de Gámeza ocurrió el primer choque.
Ambos ejércitos terminaron por replegarse, pero Barreiro notó la furia de los que antes llamaba andrajosos y empezó a defenderse de Bolívar, quien ganó la iniciativa a punta de astucia y conocimiento estratégico. Los patriotas avanzaron en Tasco, Beteitiva y Serinza. Cuando Barreiro vio que llegaban patriotas por el valle de Duitama, se sintió rodeado y el 17 de julio abandonó su cuartel en Tópaga para ir a pertrecharse en Paipa y tratar de prender alarmas en Santa Fe. La iniciativa estaba del lado de los patriotas y en la madrugada del 25 de julio, un día después del cumpleaños de Bolívar, el ejército patriota decidió lanzar el siguiente ataque. Sin embargo, cruzar el río Sogamoso en invierno no era fácil, y eso le dio tiempo a Barreiro de ubicar sus tropas en los terrenos más altos, los cerros del Picacho y el Cangrejo, desde donde se domina todo el pantano de Vargas. Los patriotas quedaron en desventaja entre el río y el ejército realista que los esperaba. Era una guerra a muerte. El combate del pantano empezó a las 10 de la mañana y fue el más sangriento. La infantería patriota con Santander al mando trató de tomarse el cerro del Picacho 4 veces, pero siempre debía retroceder hasta la quebrada de Varguitas. Al ver a su enemigo debilitado, Barreiro clavó la bandera española en el cerro y gritó: ¡Viva España! ¡Viva el rey de España! Y se lanzó a toda carga contra los patriotas. Bolívar dijo: se nos vino la caballería encima y se nos perdió la batalla. En esas apareció el coronel Juan José Rondón, un intrépido llanero seguido de 14 jinetes, y le dijo a Bolívar: mi general, ¿cómo vamos a perder si nosotros no hemos peleado? Y pidió una última oportunidad de atacar. Bolívar contestó: coronel Rondón, salve a usted la patria. Al oír eso, Rondón y sus hombres se transformaron en centauros y se lanzaron contra el escuadrón realista. Y esos 14 jinetes cambiaron el rumbo de la batalla decisiva en la campaña libertadora. Barreiro comprendió que estaba en desventaja y comenzó a retroceder por Sogamoso hacia Santa Fe. Pero Bolívar sabía que los realistas querían unir fuerzas con el virrey Sámano, así que en medio de la noche, sin prender ni una lumbre, partió hacia Tunja con la intención de cortarles el paso. Y llegó la mañana del 7 de agosto de 1819. Desde el Alto de San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el jefe del Estado Mayor habían observado los movimientos del ejército realista. Bolívar se adelantó hasta el puente de Boyacá. Gracias a eso logró ubicarse mejor y esta vez dividió en dos a los realistas, que habían dejado una brecha entre el grueso del ejército y la vanguardia. A las 2 de la tarde, el desprevenido jefe de la vanguardia realista pensó que era un buen momento para almorzar, cuando por su espalda vio llegar a los primeros jinetes patriotas. Al principio creyó que era solo un puñado y quiso perseguirlos, pero pronto quedó asombrado. Entre la niebla vio aparecer la tropa patriota en formación de combate. Durante la batalla, Bolívar se ubicó en lo alto, en la Casa de Teja, para controlar los movimientos desde ahí. A las 3 de la tarde la pelea era intensa, pero los patriotas estaban comunicados entre sí, mientras que los realistas seguían divididos. El general Santander hizo retroceder a la vanguardia realista hasta el otro lado del puente de Boyacá, donde los patriotas los esperaban. Y aunque el grueso del ejército de Barreiro atacó, otra vez Rondón y sus lanceros embistieron sin miedo, de frente y por el centro. La victoria fue rápida y contundente. Barreiro fue arrestado y el ejército realista se dio por vencido. Así, a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819 terminó la batalla, y con ella una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo un continente. El 20 de julio de 1810, un grito movilizó a Colombia hacia la búsqueda de la independencia de la corona española, que por entonces dominaba gran parte del territorio que hoy es Latinoamérica. 9 años después del grito de independencia y de la historia ya famosa sobre el florero de Llorente, el 7 de agosto de 1819 y tras múltiples combates, sucedió la batalla del Puente de Boyacá, un evento histórico que se consolidó como el sello de independencia del país. A continuación, y en la voz de Andrés Restrepo Gil, 5 datos sobre este hecho histórico. Primero, antes de la batalla del Puente de Boyacá se libraron 2 batallas, la de Gamesa, el 11 de julio, y la del Pantano de Vargas, el 25 de julio. Algunas fuentes aseguran que el enfrentamiento inició después del mediodía, justo cuando los miembros del ejército realista estaban desprevenidos en su hora de almuerzo. Segundo, junto al ejército libertador lucharon voluntariamente grupos de criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas. También cerca de 200 combatientes de la Legión Británica. Tercero, los soldados Pedro Pascasio Martínez y Negro José, pese a ser sobornados con una suma de dinero,
capturaron al comandante del ejército realista, el coronel José María Barreiro, en el lugar en el cual se encontraba escondido. Se dice que Pascasio no tenía más de 14 años. Cuarto, la batalla del Puente de Boyacá fue la culminación de la campaña libertadora, ideada por Simón Bolívar, que comenzó en los llanos orientales el 23 de mayo. Quinto, 3 días después, el 10 de agosto, el general Simón Bolívar entró a Bogotá sin resistencia alguna. Un día antes, el virrey Juan de Sámano huyó a Cartagena al saber de la derrota. Tras la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, un grupo de prisioneros realistas fue trasladado a la capital. Lo que pasó con ellos sigue siendo una controversia histórica. 39 hombres fueron fusilados en la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá el 11 de octubre de 1819. La orden fue dada por el entonces vicepresidente Francisco de Paula Santander. La decisión final ha enfrentado desde aquel entonces dos visiones historiográficas que aquí se ejemplifican con la biografía de John Lynch sobre Bolívar y la de Pilar Moreno de Ángel sobre Santander. Para Lynch, este fusilamiento fue un despropósito para satisfacer la sed de sangre y ambiciones de Santander, cuya crueldad innata se impuso a su buen juicio. A Barreiro le ordenaron que se pusiera de rodillas y le dispararon en la espalda. Para Pilar Moreno, los prisioneros se convertirían en un problema en aumento cuya permanencia tendía a alborotar los sentimientos realistas de la población. Se temía la fuga de algunos. Para José Manuel Grot, citado por la historiadora, las damas de la clase alta de Santa Fe solían visitar a los prisioneros de forma piadosa. Las bogotanas son muy propensas a los sentimientos de compasión y siempre quieren ser redentoras de cautivos. El capítulo 23 de la serie Bolívar, el hombre de las dificultades, representa este momento. Aquí y del archivo de Señal Memoria se aborda la situación difícil de qué hacer con los prisioneros y perdedores de la batalla que selló la libertad de la Nueva Granada el 7 de agosto de 1819. He sabido con sentimiento la pérfida conducta de nuestros prisioneros de guerra, que ha obligado a usted a pasarlos por las armas, en circunstancias en que estaba pendiente una negociación de canje que tanto honor hace al gobierno de la República. Pero sea lo que fuere, yo doy las gracias a vuestra excelencia por el celo y actividad con que ha procurado salvar la República con esta dolorosa medida. Nuestra reputación sin duda padecerá. En recompensa, el aplauso de nuestros pueblos y el nuevo ardor con que servirán a la República será nuestro consuelo. Ya vendrán quienes les ajustarán las cuentas. ¿Cómo se atreve? Soldados, arresten a ese hombre. No permitiremos ningún fermento de contrarrevolución. Caminos de la Patria es un poema de Carlos Castro Saavedra. Con él nos aproximamos a otra visión de la patria, la que nos ofrecen las letras, que sirven también para crear un imaginario colectivo. Aquí el poema en la voz de Bastián Baruch Cardona. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas, cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra, cuando la sombra que hacen las banderas
sea una sombra honesta y no una charca. Cuando la libertad entre a las casas con el pan diario con su hermosa carta. Cuando la espada que usa la justicia, aunque desnuda, se conserve casta. Cuando reyes y siervos junto al fuego, fuego sean de amor y de esperanza. Cuando el vino excesivo se derrame y entre las copas viudas se reparta. Cuando el pueblo se encuentre y con sus manos teja él mismo sus sueños y su manta. Cuando de noche grupos de fusiles no despierten al hijo con su habla. Cuando al mirar la madre no se sienta dolor en la mirada y en el alma. Cuando en lugar de sangre por el campo corran caballos, flores sobre el agua. Cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla. Cuando el amor sacuda las cadenas y le nazcan dos alas en la espalda, solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. Con el fin de recordar y celebrar que hace más de 200 años Colombia es un pueblo libre, una nota sobre las historias de algunas mujeres que hicieron parte fundamental de ese proceso de independencia. Hace 200 años, casi el 60% del país eran mujeres. De ahí que haya sido innegable el papel de las habitantes de la Nueva Granada durante la independencia. Un proceso que, como toda revolución, involucraría a todos los sectores de la sociedad. Pensemos en Bogotá en 1810, en las chicheras de San Victorino y las tenderas de la calle Real que lideraron parte de las movilizaciones populares del 20 de julio. O pensemos en María Antonia Ruiz, en el Valle del Cauca, una mujer del pueblo que movilizó a las guerrillas de negros y mulatos que resistieron la reconquista y lograron en 1819 la independencia de la región. Pensemos en Simona Duque, una matrona antioqueña que puso sus recursos y sus hijos al servicio por la campaña de la independencia en Antioquia y el Caribe en 1820. O también pensemos en mujeres que, bajo la legitimidad social que tenía aún el bando realista, también apoyaron ese sector en la contienda. Así ocurrió, por ejemplo, con la marquesa de Torreollos, una hacendada española de Mompox que alojó a las tropas de Morillo, padeció el exilio luego de la batalla de Boyacá y, llegada la paz, regresó al país como una colombiana más. ¿A qué sonó la independencia? Además de gritos de guerra, balas de cañones u otros sonidos que acompañaron la gesta libertadora. Actualmente, cuando se conmemora este hecho, se hace con canciones como Yo me llamo Cumbia, Pueblito Viejo, Ay mi llanura o La Pollera Colorá. En esta sección musical tenemos algunos sonidos que, según la historia, sonaron en esos tiempos, otros sonidos recientes que denuncian y reclaman. Empezamos con La Vencedora. La historia de esta contradanza indica que fue interpretada en pleno campo de la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. El manuscrito de la partitura fue recuperado y se la considera una pieza emblemática de la lucha por la independencia. Guay que sí, guay que no, la guaneña. Otra de las canciones insignes es La Guaneña, un término que se usa para invocar al imponente volcán Galeras, escuchar el rugir del fuego en la tierra y el trinar de las aves en los amaneceres. Guaneña es tonada de guerra en la historia que convida a la paz, es el danzar de nuestros pies que eriza el alma cuando pisamos tierras lejanas, es contar leyendas a los niños mientras se urden entre bejucos los tramos del canasto, es tejer una ruana escribiendo historias con hilos de colores.
Así lo describe Alba Lucy Meneses, gestora cultural del proyecto Guaneña, leyenda de una tierra de colores. En esta versión de Diego de Alba, una canción que evoca muchos sentimientos en los habitantes del sur. Que no, la guaneña es mi orgullo, espíritu y fuerza al viento, guerrera de corazón, espíritu y fuerza al viento, guerrera de corazón. Allá va. Doctor Crápula es una banda de rock mestizo con más de 25 años de historia. En esta canción, Para Todos Todo, habla de eso que ha aquejado el país desde su constitución, la privatización o la repartición de bienes comunes. No pase, no siga sin ser autorizado, que este terreno ya ha sido comprado, no se sabe quién le compró a quién. En todo caso lo partió muy bien, ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada. Ahora todo es propiedad privada. Y si me paso las fronteras nacionales, probablemente con lesiones personales me devuelvan, porque no soy de allá, pero tampoco de acá, porque la tierra ya está vendida, son los pocos que la tienen dividida. Este país es mío, este país es suyo y mío, el continente es mío, el continente es suyo y mío, este planeta es mío, este planeta es suyo y mío, el universo no es de ellos, el universo es... Ay, qué orgulloso me siento de ser Aterciopelados nos presenta una Colombia llena de vida y puntos estratégicos, de colores y olores, de personajes y riquezas naturales en su canción Conexión Colombia. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.